Buenas noches. Eh, Me da gusto saludarlos desde la ciudad de Cúcuta. Mi nombre es Ana Karime Durán, abogada, asesora en riesgos laborales, eh, hace ya por 14 años. Vamos hoy a manejar un tema interesante correspondiente a las responsabilidades del Sistema General de Riesgos Laborales, hablando o enfatizando un poco sobre lo que es la responsabilidad laboral, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal y disciplinaria. Entonces, pues vamos a esperar un poco para que se unan un poco más de personas y podamos aprovechar este espacio que realmente es valioso e importante por la calidad de información, especialmente porque tiene todo un contexto jurídico que en nuestro país pues, se tuvo en un tiempo un poco abandonado, pero que pues ahora tenemos la oportunidad de ir profundizando e ir fortaleciéndolo, enfocado siempre a la prevención y a la productividad de las empresas. Entonces esperamos unos minutos y ya damos inicio formalmente para que por favor inviten a más personas para que podamos aprovechar esta información. Bueno. Vamos a ver, ya se han unido algunas personas. Estefanía, buenas noches. Estefanía Prades Jurado, buenas noches. Adriana Sierra Gutiérrez de Cúcuta, buenas noches. Edwin Julián Garzón Angarita. Bueno, vamos a esperar unos minutos. La idea es aprovechar el espacio para pues también hacer algunas preguntas respecto a lo que es este tipo de responsabilidades. Cómo las ARLs tienen una responsabilidad específica, cómo el empleador tiene que asumir también unas responsabilidades adicionales a las que se generan por la actividad laboral, cómo el trabajador también tiene responsabilidades directas, los prestadores de servicios en seguridad y salud en el trabajo, las juntas regionales de calificación también importante, y así vamos a aprovechar pues como el espacio para rápidamente hablar de los diferentes actores y de su papel frente a lo que es las responsabilidades del sistema de gestión. Entonces, vamos a ir esperando acá. Caterine Novoa, bienvenida. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Estamos hoy transmitiendo desde la ciudad de Cúcuta. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con todos ustedes porque pues realmente considero que es información valiosa, especialmente para aquellos que trabajamos en esta área, pues buscamos es brindar un apoyo realmente integral a las empresas. Hulder Colombia ha estado presente en todo este proceso y hemos ido creciendo. Eso es algo muy, muy bueno para todos. Luis Armando Parra Coronado, buenas noches. Si nos pueden dejar de qué ciudad se están conectando, sería interesante, les agradecemos mucho. Alexis Sabinovich, hola Alexis. Ruiz Salgado Wilfrido, gracias a ti también por tener la disponibilidad de tomar este espacio. Realmente la semana pasada ya tuvimos un espacio con otra profesional y realmente vale la pena y es bien interesante. Invitemos a más personas porque pues la idea es que podamos compartir estos conocimientos. Bueno, vamos a dar inicio. Disculpen, aquí voy a acomodar acá esto y vamos a dar inicio formalmente.
La agenda en este espacio es pues hablar sobre las obligaciones que se tienen en materia de seguridad y salud en el trabajo y hablar específicamente de las responsabilidades. Ya les mencionaba al inicio, la responsabilidad laboral se genera por cualquier accidente laboral o enfermedad de origen laboral, la responsabilidad civil, la administrativa, penal y disciplinaria. Yo les decía hace un rato, soy abogada y he tenido la fortuna de trabajar en esta área ya por casi más de 14 años y muy satisfecha realmente de cómo ha venido evolucionando el tema. Nos queda faltando un poco más de oportunidad para llegar a los trabajadores. Realmente el tema llegó fácil, pues después de tantos años al ministerio, está llegando ahora pues al empleador, pero el objetivo real es poder llegar al trabajador, que finalmente esto es lo que busca el sistema de gestión. Vamos a ver acá lo que es la función especial de las ARLs. Edwin de Bogotá. Hola Edwin, bienvenido. Administrar los procesos operativos y garantizar las prestaciones que otorga el Sistema General de Riesgo en prestaciones, ¿sí? Hablamos de prestaciones asistenciales y hablamos de prestaciones económicas. Esas son las que la ARL tiene como responsabilidad directa. Ellas gestionan a través del Sistema General de Riesgos Laborales. Repasemos algo acá. Hay muchos mitos, todavía encontramos trabajadores en empresas donde dicen, yo me accidento para que el empleador me pague, porque el empleador me paga, porque entonces así no. La verdad que esto ya quedó modificado hace mucho, de hecho desde la Ley 100, que entra en vigencia en el año 94, cuando nos afirma y nos dice que todo accidente laboral será reconocido con prestaciones asistenciales y económicas por parte de la ARL. Empleador que no tenga ARL, por supuesto que va a asumir esas prestaciones directamente. Más sin embargo, el tema de la ARL es poder garantizar esas prestaciones, ¿sí? Claros ahí, yo sé que muchos ya tienen eso claro, pero por si de pronto hay personas que no conocen como tal la responsabilidad de la ARL. Garantizarnos prestaciones asistenciales y económicas frente a eventos de origen laboral, llámese accidente o llámese enfermedad laboral. La función de la ARL, afiliación y registro del empleador. Recuerden que la ARL afilia es un NIT. Como tal, los trabajadores hacen parte del recurso humano de la organización, del capital humano de la organización. Ella no afilia específicamente a trabajadores, ella lo que brinda es una afiliación a una organización y a manera de póliza, puede decirse, brindarle esa seguridad y esa garantía de tener todas las prestaciones asistenciales y económicas que se generen por un accidente laboral. Entonces es importante tener en cuenta esa información. Tenemos el recaudo y cobro y distribución de las cotizaciones. La ARL como tal es una administradora, ella recauda el dinero que las organizaciones, las empresas aportan cada mes y ellas se encargan de administrar ese recurso, garantizando las atenciones asistenciales y económicas que se generen, devolviendo a su vez lo que corresponde al Sistema General de Riesgos para poder hacer sostenible este sistema. Tenemos el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y económicas, ya lo hemos dicho. Tenemos la coadministración del riesgo ocupacional de sus empresas, ¿a través de qué? Asistencia médica, medicina laboral, a través de prevención, todas las actividades que entran a apoyar la ARL en el área de prevención. Tenemos otra función de parte de la ARL y es la rehabilitación profesional que se genere por cada trabajador lesionado. Y por supuesto la vigilancia y control de los programas, de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Frente a esto, esas son como a grosso modo las responsabilidades que la ARL tiene. Mónica Nájera, buenas noches, bienvenida. Luz Dari Vera, bienvenida.
Frente a esto, pues el empleador también va a generar unas responsabilidades y rápidamente las nombramos porque pues en la actividad pasada también las conocimos: afiliar al trabajador al Sistema General de Riesgos Laborales, proporcionar y mantener ambientes y condiciones de trabajo sanos, saludables, seguros, sin importar el tamaño de la organización, desarrollar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y garantizar el funcionamiento del COPAS. Recuerden que este comité nace desde el año 86 y la intención o en su momento lo que se buscaba era que estas personas, representantes del empleador y del trabajador, nos ayudaran como veedores frente al tema de prevención. Poco se maneja el COPAS como realmente debiera manejarse. Tiene la resolución 2013 del año 86 que regula y estructura cuál es el funcionamiento. Realmente no se le saca, y pues la experiencia en mi ciudad, por ejemplo, es que no se le saca el mayor provecho a este comité, cuando realmente los podemos convertir en los mejores aliados frente al tema de prevención y de riesgos laborales. Sería interesante de pronto poder proponer y ayudar a que ellos hicieran parte de estos sistemas de gestión, pero de manera directa y de manera real y de manera responsable. Son un gran instrumento, una herramienta fundamental para el funcionamiento adecuado, porque pues esa paridad que lo caracteriza, en donde hay representantes del trabajador y del empleador por igual, pues van a permitir que se cumplan los objetivos del sistema y que se realice un trabajo más acorde a las necesidades de las partes frente a lo que es prevención. Tenemos acá las obligaciones del empleador también, de acuerdo a lo que la Comunidad Andina de Naciones estableció. Por decisión de la CAN, decisión 584, su artículo 11 dice que en todo lugar de trabajo se deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Es una responsabilidad que viene desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero que realmente debido a la falta de vigilancia, a la falta de control que desde el ministerio se dio hasta cierto momento, pues básicamente funcionaba solo en papel y solo cuando se presentaba alguna situación particular. Dice el artículo 11 que estas medidas deberán basarse para el logro de los objetivos de prevención. Proponer sistemas de vigilancia epidemiológica, proponer sistemas de prevención de accidentes es lo que busca el sistema general, el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Nos lo viene diciendo la normatividad desde hace mucho tiempo y pues reitero, fue tomado muy olímpicamente hasta cierto momento. Los prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo también tienen una responsabilidad específica. Prestar servicios destinados a mejorar las condiciones de trabajo y salud y satisfacer las necesidades de los trabajadores, empleadores y aseguradoras en riesgos laborales, garantizando la seguridad de los usuarios. Se ha dado una situación particular y es que muchas personas han llegado a ofrecer servicios de lo que es apoyo a los sistemas de gestión y realmente no se estaba viendo hasta el año pasado, que ya la resolución establece el tema de la importancia de la experiencia, del conocimiento técnico que se requiere realmente para implementar sistemas de gestión. Sí, desde Hulder se ha venido trabajando en el tema, trabajando con profesionales idóneos de cada una de las áreas. El sistema de gestión es un tema que es interdisciplinario. Y esto ayuda a que las personas no piensen en un sistema de gestión como algo que una sola persona lo puede realizar, sino que hay una interdisciplinaridad que se requiere respetar. Hablamos, por ejemplo, el riesgo biomecánico, quien lo puede liderar con mayor habilidad y con mayor responsabilidad es una terapeuta ocupacional, una fisioterapeuta, alguien que nos apoye con este tema desde el enfoque técnico y desde el enfoque de prevención.
Tenemos el riesgo psicosocial, los psicólogos especialistas, de hecho la norma es exigente frente a eso y que pues establece que debe ser un psicólogo especialista en salud ocupacional con licencia vigente. Es muy categórica en eso. Entonces, planes de emergencia lo debe manejar personal idóneo para el tema. Entonces, no se trata necesariamente de ir a conseguir a alguien que diga yo implemento porque tengo la licencia, sino que se busque un equipo idóneo para ello. Y pues en esa parte he notado de alguna manera una falencia frente a esa situación. Seguimos con lo que son las obligaciones de las juntas de calificación de invalidez. Emitir dictámenes sobre origen y emitir dictámenes sobre pérdida de capacidad laboral. ¿Sí? Todo evento me genera a mí una posibilidad de pérdida de capacidad laboral. Tenemos claro que puede ser desde, si va de 0 a 4.9, pues no hubo pérdida, se deja como un registro, pero pues no se genera una pérdida de capacidad como tal, o sí, pero no genera una indemnización. Es como un atenuante, como algo que queda ahí en el tintero, podría decirse de alguna manera. Pero si la pérdida de capacidad se da superior al 5%, del 5 al 49%, 49.4, 49%, ya la persona que haya sufrido una enfermedad o un accidente tendrá derecho a una indemnización. Básicamente, en lo que consiste es que el Sistema General de Riesgos Laborales entra a reparar y entra a indemnizar de alguna manera esa pérdida que se generó para el trabajador. Si es superior al 50% esa pérdida laboral, esa pérdida de capacidad laboral, ya entonces se genera otra prestación que es la pensión por invalidez. Algo en lo que ojalá todos pudiéramos replicar frente a las empresas es que la pensión por invalidez no es la pensión con la que todos soñamos en nuestro sistema. La pensión por invalidez requiere que realmente yo pierda mi capacidad productiva, y capacidad productiva no solo es lo que yo voy a laborar y a trabajar, no solo es aquella que yo utilizo cuando trabajo, sino cuando yo me puedo maquillar, peinar, levantar, caminar, todo eso es capacidad productiva. Infortunadamente, la cultura que se ha ido implementando en las empresas es que, pues, si me enfermo y si me incapacitan, entonces me van a dar plata y me van a pensionar, y se les olvida realmente que esa pensión tiene un apellido y ese apellido es invalidez. Eso es importante que lo logremos replicar en diferentes oportunidades de parte de las personas que trabajamos en esto y que podemos sensibilizar realmente a la población trabajadora. Hay una contracultura frente a la prevención y esto ha afectado significativamente a las empresas. Se ha notado últimamente, en los últimos años, del año 2012 para acá, cómo el ministerio empezó realmente a tocar el tema de prevención de riesgos laborales y pues dobló las multas, ¿sí? Ya sabemos que venían de 500 salarios mínimos legales vigentes y ahora estamos hablando de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Está hablando de vigilancia, está hablando de control, cambió el concepto de programas a sistemas de gestión para evidenciar mejora continua. Todas estas mejoras se originaron en especial porque la siniestralidad tiene un costo gigante dentro de las organizaciones que es realmente oculto, puede decirse, y cuando ya se van a dar cuenta, cuando las empresas ya van a reaccionar, ya el tema está inmanejable y llevando de esta manera, llevando a las empresas al cierre. Es triste, pero pues eso es lo que ha venido sucediendo. Tenemos acá unos referentes técnicos jurídicos para calificar origen de los eventos, que son los que se basan las juntas nacionales. Tenemos el decreto ley 1295 del 94, en alguna ocasión algunos profesionales le llamaban la Biblia de la seguridad y la salud en el trabajo. Está la misma decisión de la CAN, decisión 584 de la CAN del año 2004,
ya un poquito más acá, el decreto 1832 del 94, por el cual se adopta la tabla de enfermedades laborales. Recuerden que ella es un referente, que adicional a ellas hay otras enfermedades que pues dependiendo del estudio que se haga con exámenes médicos, exámenes paraclínicos, se va a determinar realmente el origen. Eso le corresponde, recuerden, a las juntas regionales, en su defecto a las EPS y ARLs, pero realmente quien define, por experiencia puedo decirlo, son las juntas regionales, ya sea la regional o la nacional. Y tenemos el decreto 2463 del 2001 que reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación. Hubo un decreto más actual, pero en este momento se me escapa, pero pues el ministerio trató de regular también el funcionamiento de estas juntas regionales. Bueno, esto fue como una introducción rápida a más o menos los cambios que se han venido dando en lo que es sistema de gestión. Vamos a hablar ahora sí de lo que es la responsabilidad en materia de riesgos laborales y vamos a iniciar con la responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral consiste en asumir todas las prestaciones asistenciales y económicas que se generen debido a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que genere pérdida, que genere una lesión al trabajador. Esto, si el empleador no afilió a su trabajador, deberá ser asumido directamente por la empresa. Gastos de hospitalización, medicamentos, prótesis, deberá pagarse las incapacidades. Si se genera pérdida de capacidad superior al 5%, de ahí en adelante ya vamos a hablar de posibles indemnizaciones y vamos a hablar de posibles pensiones por invalidez. Todo eso será un cargo directo al empleador si ellos no han afiliado a sus trabajadores. La responsabilidad laboral se genera inicialmente por un contrato de trabajo. Recordemos que el contrato de trabajo no necesariamente tiene que ser escrito, puede ser verbal, cumpliendo con los 3 requisitos o elementos, subordinación, remuneración y la prestación directa del servicio. La responsabilidad delegada del empleador, él la puede retransmitir a la ARL en el momento en que hace el pago de la cotización mensual y en el momento en que hace la afiliación respectiva, por supuesto. El monto de la indemnización es tarifado, se tienen en cuenta muchísimos factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad, qué pérdida tuvo, tanto psicológica como física, funcional, bueno, etcétera. Hay muchos factores que se tienen en cuenta para determinar y tasar cuánto es ese monto por indemnización. El beneficio del trabajador como consecuencia del accidente o enfermedad se ve representado mediante las prestaciones económicas asistenciales, subsidios, indemnizaciones y pensión. El subsidio, hablamos del subsidio del auxilio también funerario que se puede dar en caso de la muerte de un trabajador. Básicamente la responsabilidad laboral, puedo resumir, se encuentra protegida o amparada directamente por la ARL y esa responsabilidad laboral en el evento en que el empleador afilia al trabajador pasa directamente a la ARL, ¿sí? Más sin embargo, lo que no han querido ver algunos empleadores son las otras responsabilidades que se generan. Tenemos la responsabilidad civil como la más común y la que más buscan los abogados en este país para poder ir contra las organizaciones. Yo tengo que decirlo así directamente porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos abogados y realmente se están fijando mucho en el tema. Yo en algunas empresas en donde he estado les digo, a mí el ministerio realmente no me preocupa tanto, pero sí los abogados que se están formando en esto. Ahora todas las universidades tienen la especialización y están los abogados súper interesados en el tema por estas variables, por estas responsabilidades que de hecho solamente se enfocaban era en lo que la ARL le reparaba al trabajador, o sea, solo en la responsabilidad laboral. Cuando la responsabilidad civil genera grandes problemas para las empresas y es la que poco se ve. Tenemos reparación plena de perjuicios por culpa patronal en la ocurrencia de la T, del accidente de trabajo, del accidente laboral o de la enfermedad laboral que se genere.
En el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 16, dice, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente laboral o enfermedad laboral, este está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. Dice culpa suficiente, cuando exista culpa suficientemente comprobada. ¿Cuándo se genera esto? Cuando la empresa no hizo absolutamente nada para mitigar el factor de riesgo que haya generado el evento. El sistema de gestión no es solo para los trabajadores. De hecho, yo me atrevo a decir que es más para el empleador que para el trabajador. El sistema general de riesgos busca es que la empresa reduzca su riesgo jurídico, su riesgo en responsabilidad civil, siendo diligente a la hora de prevenir accidentes y enfermedades laborales. A muchos empleadores que he tenido la oportunidad de conocer, les digo, ellos dicen, y no sé si a cuánto les ha pasado, eso es un gasto, el ministerio está ahora canzoneando más, esos no hacen sino ponernos a gastar dinero. Yo les decía, no, eso no se puede ver como un gasto bajo ningún escenario, eso se debe ver como la mejor de las inversiones que hace su compañía para proteger el capital más valioso que es su gente. Entonces, cuando logremos nosotros sensibilizar a los empleadores y que lo vean de esa manera, ellos van a entender que van a reducir su riesgo jurídico y que la responsabilidad civil la van a atenuar al máximo, siendo diligentes a la hora de intervenir y de hacer prevención, que es lo que realmente está buscando este sistema de gestión, la mejora continua. Los riesgos no se van a eliminar jamás de una organización, pero sí los podemos mitigar y los podemos reducir de manera que los hagamos controlables. Tenemos acá el artículo 12 del decreto 1771 del 94, por citar alguno. No excluye a la víctima o sus causavientes, no excluye que la víctima o sus causavientes instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total u ordinaria por perjuicios. ¿Sí? Con eso quiero enfatizar el tema de responsabilidad civil. El hecho de que la víctima haya tenido culpa en el evento no va a ser una causal de excluyente, no va a ser un excluyente para que la persona no pueda, la víctima o sus causavientes puedan reclamar puedan instaurar acciones pertinentes para obtener indemnización total y ordinaria por sus perjuicios. Hay un comentario acá que me interesa, Liliana Quintero Carrillo, hola, ¿cómo estás? Dice, estamos a indemnización por parte de la ARL. No, ella está planteando, si existe acción u omisión del empleado, responden en materia laboral, siempre y cuando no se haya generado la relación con la ARL, si no se ha dado la relación con la ARL, considero la responsabilidad civil extracontractual aplica con respecto a terceros que no estén vinculados. Importante ese aporte, Liliana. Sí, nosotros, una organización va a tener responsabilidad civil extracontractual con terceros que permitan, a los que les permitan realizar labores dentro de la organización. Un ejemplo común. El señor que repara los aires acondicionados, él es un tercero, yo no tengo ninguna relación con él laboral, pero yo le permito ingresar a mis instalaciones, hacer una reparación sin hacer ningún tipo de medidas de control y le sucede algo, se va a generar la responsabilidad civil extracontractual de la que está hablando Liliana Quintero. Te doy gracias realmente por ese aporte porque es importante realmente. Narda Avellaneda, buenas noches. Liliana, bueno, Karen, buenas noches. Bueno, seguimos acá. La responsabilidad civil tiene unos elementos específicos, un hecho imputable, un daño, la culpa del empleador, que recuerden que anteriormente nos decía que debe ser comprobada, y el nexo o relación de causalidad entre el evento y lo que se dejó de hacer o lo que se hizo inadecuadamente. Recuerden que eso se puede dar por esas situaciones. De la responsabilidad civil surge de la relación contractual, según el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo,
Nace, reitero, de la culpa del empleador debidamente comprobada frente al accidente que se generó. El sector construcción, por ejemplo, es un sector complejo, un sector difícil. El trabajador se cae del tercer piso. Cuando se va uno a investigar el señor no tenía arnés, no se le había entregado, no se había instalado línea de vida, no se realizó ningún método de control que me permitiera mitigar el accidente, mitigar el riesgo. Entonces de ahí se van generando esas culpas comprobadas por el evento. Responsabilidad asumida directamente por el empleador. O sea, en ese caso, el empleador tendrá que pagar directamente por esa omisión, esa negligencia. Eso ya lo vamos a ver más abajo con lo que es la responsabilidad penal. La responsabilidad asumida, los perjuicios o daños causados al trabajador pueden ser materiales, morales o fisiológicos. Recuerden quién determina esa capacidad, esa pérdida de capacidad, las juntas regionales, la ARL, o bueno, generalmente la ARL, las juntas regionales, regional y nacional. El daño o perjuicio causado se pretende remediar mediante el pago de un dinero tasado en unos salarios establecidos de acuerdo a lo que se haya dado en esa calificación de pérdida, en esa calificación que se haya emitido finalmente. El proceso de demanda y apelación en su orden se realiza ante la justicia laboral ordinaria y prescribe a los 3 años la acción. 3 años después de sucedido el evento. Tiene una prescripción de 3 años. No puede descontar lo que da la ARL, es decir, son 2 responsabilidades separadas. Una es la laboral, que es la que la ARL asume en el evento que el trabajador está afiliado, y otra es la responsabilidad civil, que va enfocada a remediar mediante el pago en dinero el daño o el perjuicio que se haya causado en el trabajador. Son 2 cosas, 2 temas muy, muy independientes. La cuantía de las indemnizaciones se determinan dependiendo de la edad del trabajador, dependiendo de la pérdida que se haya generado. Son varias variables, y vale la redundancia, lo que se tiene en cuenta para hacer esa calificación y por ende proceder a la indemnización. Dependiendo del porcentaje de pérdida será la indemnización. Eso es lo que quiero transmitir. Bueno, la más interesante creo para todos, la responsabilidad penal. Efectivamente, posterior a un evento de origen laboral, sea un accidente o sea una enfermedad, se puede generar esa responsabilidad. Esta responsabilidad es asumida por el causante del hecho punible, quien haya cometido el delito. Y los delitos, recuerden, se cometen en nuestro país por acción o por omisión. En el caso que sea el empleador que por culpa o por dolo, que son las 2 causas más comunes, puede ser, haya ocurrido un accidente, puede ser este empleador procesado por homicidio o por lesiones personales según el caso. Hasta allá llega esa responsabilidad. El hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión, tal como lo establece nuestro Código Penal, ¿de acuerdo? El hecho punible ha de ser realizado con dolo, culpa o preterintención, ¿sí? Hablemos de estos 3 conceptos. El dolo, porque hubo vamos como a llevarlo a ejemplos de pronto. Una conducta dolosa es cuando hubo una intención de lesionar. Ejemplo, van a trabajar en un 12º piso, no les doy arnés, no garantizo la línea de vida, no cumplo con lo mínimamente requerido para hacer el trabajo de manera segura, la probabilidad de que esas personas se caigan y mueran o haya un accidente grave o se generen lesiones personales, pues en ese caso es una situación que tuvo una intención anterior. Pasa lo mismo como cuando la persona está tomando y arranca en su auto. Entonces, esa persona, recuerden, tiene intención de lesionar porque está omitiendo todos los controles de seguridad que debe asumir para evitar llegar a la conducta. Culposo, pues, se generó sin ninguna intención. No hay intención realmente, esa es la culpa. No hubo intención de lesionar, pero pues se genera como tal
la situación. Y la preterintención es cuando de pronto se excede un poco la preterintención es cuando, no sé, un ejemplo práctico. Un paciente que tiene cirrosis y le dice a alguien, ay, venga, tráigame un poquito de trago, tráigame, entonces le da y al darle ese licor, pues le genera la muerte. Entonces hubo una preterintención, no hubo simplemente quiso hacerlo porque el señor estaba muy enfermito y ese es como un ejemplo creo de preterintención que les puedo transmitir. Poco se da dentro del tema laboral, generalmente es el dolo y la culpa. El proceso penal se realiza ante la fiscalía y juez penal correspondiente. En el evento que surge un accidente mortal, llega el CTI, entrevista a todos los trabajos. He tenido la mala fortuna, digo yo, porque pues realmente queda uno impactado, porque generalmente los eventos se pueden prevenir en un 90% de las veces, creo yo. Y pues es triste ver cómo la gente realmente muere por esos actos inseguros y mezclados con esas condiciones de riesgo. Interviene la fiscalía y pues se inicia un proceso penal contra el empleador, contra las personas que directamente tenían la responsabilidad. Y aquí hago un paréntesis importante porque claramente nuestro sistema de gestión establece que se deben designar responsabilidades del sistema de gestión a todos los niveles de la organización. Un gerente, pues su misión es gerenciar esa empresa. Él busca transmitir esta responsabilidad a través de la persona responsable que lidera el sistema, a través de las personas que internamente cumplen roles como jefes o mandos medios. Todos dentro de la organización tienen responsabilidades. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta. Cuando hay un proceso penal, se va a revisar ese tema de responsabilidad. Una situación en particular en una empresa X, el ingeniero residente permite el ingreso de un tercero que no tiene seguridad social y le dice, siga, suba al 5º piso, revise que eso es lo que usted va a empezar a hacer mañana. Esa persona estaba afiliada apenas ese día, por lo tanto podía entrar a laborar, era el día siguiente. Justo al subir ocurre un accidente, están corriendo unas láminas, unas latas, y ese señor cae desde un 4º piso. ¿De quién es la responsabilidad? Todos los daños que se generan hay que indemnizarlos. Ya la ARL no entra a responder. ¿Por qué? Porque obviamente no están afiliados al sistema de riesgos laborales, sino hasta el día siguiente. Ahí se vincula a ese ingeniero residente, a ese mando medio que permitió también esa situación. ¿Cuándo el empleador puede hacer esto? Cuando se ha determinado la responsabilidad por escrito, cuando se ha manifestado específicamente cuáles son las responsabilidades. La misma resolución, el mismo decreto 1072 establece responsabilidades, requiere esas responsabilidades para todos los niveles de la organización y así todo un grupo de personas puede entrar a responder ante un proceso penal. Delitos contra la vida, delitos contra la fe pública, delitos contra la administración pública pueden generarse, pueden ser las causales. La responsabilidad administrativa finalmente surge de la función legal de vigilancia y control en salud, en seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes son los responsables? El ministerio. Las multas del empleador que iban desde 500 salarios mínimos ahora se doblaron y van hasta 1000 salarios mínimos legales vigentes. Las ARLs tienen obligación de apoyarnos en tema de prevención. Ellas tienen unas tareas específicas determinadas en el decreto 1295 del año 94, determinadas en el decreto 1072, determinadas en muchísimo marco legal. Hay que saber apoyarnos con la ARL para poder entre las partes hacer un plan de trabajo acorde a las necesidades de la empresa y que realmente me lleve a la prevención de accidentes y laborales, que no es otra cosa que a mitigar los riesgos jurídicos también para las organizaciones.
todas las sanciones que se generen desde el área administrativa van a favor del Fondo Nacional de Riesgos Laborales, ¿sí? Hasta acá no sé qué inquietudes. Bueno, hay unas preguntas. Voy aquí a tratar de compartir un cuadrito. Creo que después miramos cómo desde la parte técnica podemos compartir ese cuadro. Es un paralelo entre la responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa. Entonces, pues sería interesante de pronto que lo puedan conocer. La responsabilidad disciplinaria, esta se genera para los ordenadores del gasto de entidades públicas que no dispongan del pago oportuno de los aportes en riesgos. Los miembros de la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez son particulares que ejercen una función pública, por eso ellos también van a asumir esas responsabilidades. Recuerden que en las juntas participa un equipo interdisciplinario, de hecho hay un abogado, un especialista, un médico especialista según la patología que se esté estudiando, la patología que se genere. Habrá un médico laboral, por supuesto, un grupo interdisciplinario. Ellos tienen un manual específico, un manual que también recientemente fue ajustado, buscando que hagan una evaluación objetiva, buscando que hagan una evaluación realmente lo más cercana a la realidad frente a lo que fue la pérdida de capacidad del trabajador. Pues el tema vendría y vamos a hablar acá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Un trabajador de la construcción de 30 años con un salario mínimo de 461.500. Eso es un tema viejito, pero lo traemos a manera de ejemplo. Por el cual el empleador debe cotizar 32.120 pesos, sufre un accidente al caer del andamio que se encontraba a nivel del cuarto piso de un edificio y se establece que el empleador no lo tenía afiliado al sistema y no le proveía los elementos de seguridad. Ahí se genera la culpa probable, la culpa patronal, la culpa demostrada. Por eso cuando entregamos elementos de protección, cuando hacemos exámenes médicos ocupacionales, cuando estamos haciendo entrega de hecho entregar elementos de protección es una cosa, hacer el instructivo es otra, del uso, del almacenamiento adecuado, todo eso me va a respaldar a la hora de una situación como estas, por ejemplo. Entonces voy a entrar a probar como empleador lo diligente que fui frente a la prevención del accidente. Seguimos acá. Entonces, en ese caso, por responsabilidad laboral, las prestaciones asistenciales de una persona de 30 años puede llegar a costar, con ese salario, recuerden que pues eso se tasa en la actualidad con los valores actuales, puede llegar a costar 50 millones de pesos, la responsabilidad laboral. En cuanto a prestaciones asistenciales, en cuanto a prestaciones económicas, podemos hablar de 120 millones. Entonces, la laboral puede estar costando 170 millones de pesos para este caso en particular de un salario de 461.000 con una edad de 30 años. Entre más joven la persona, más sube esa indemnización. Por responsabilidad administrativa, multa por evadir la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y estos 204 millones que se generan de multa van transferidos al Fondo Nacional de Riesgos. No se entrega a las víctimas, bueno, a las personas, sino que se entrega, es una sanción como tal, una multa. La responsabilidad civil, que sí se puede generar y entregar a los familiares del sobreviviente o a al mismo trabajador afectado, por daños morales puede ser de 332 millones de pesos. Por daño emergente, 50 millones de pesos. Por lucro cesante, lo que se dejó de ganar esa persona puede ser de 100 millones de pesos. Recuerden, en este caso, él no muere, cae y tiene una lesión de columna y queda inválido. Si hacemos la sumatoria, eso pasa, bueno, es harto dinero. Y frente a esto, nosotros debemos o tenemos la responsabilidad de concientizarnos de la importancia de la implementación adecuada de los sistemas de gestión. Los aliados estratégicos deben ser personas con experiencia
organizaciones que realmente nos ayuden a blindar las empresas. Eso sería como todo por hoy. Agradezco de verdad la participación. Esperemos pues que esta información haya sido realmente de ayuda, de apoyo. Enfoquémonos a que el hecho de realizar sistemas de gestión en las empresas no es solamente cumplir con un requisito legal, un requisito imperativo y ético, porque realmente lo que busca es que seamos previsibles de esas lesiones que le cambian la vida a las personas. El mismo trabajador no se concientiza frente al cuidado que debe tener. El 90% de los accidentes, o creería que un porcentaje mayor, es previsible. Cuando uno hace investigación de un evento, uno dice, Dios santo, hubo muchos métodos de control que si se hubieran hecho, seguramente el evento no ocurre. Y el trabajador es muy dado a trabajar bajo costumbres y no bajo normas de seguridad. Un sistema de gestión propone estrategias que apoyen la gestión en la calidad de las empresas, afecta directamente la productividad, positiva o negativamente. La inversión que realmente se genera con la implementación del sistema de gestión es mayor productividad. Les agradezco mucho a todos los que participaron de esta transmisión. No sé si hayan alguna pregunta, algo adicional. Liliana Quintero, agradezco realmente tu participación. No sé quién de pronto tenga inquietudes. Bueno, un abrazo para todos y espero haya aclarado algo de pronto de inquietudes y dudas que se puedan generar.